en Lucas, capítulo 24. Dice, ese mismo día, Lucas 24, 13, dos de los seguidores que iban hacia Emaús, seguidores de Jesús, a un pueblo que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén, iban yendo para ese lugar. Y mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le apareció y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no se dieron cuenta, no lo reconocieron. Jesús le preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Y ellos le respondieron lo que han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un susto bárbaro, gigante, un gran susto. Ellas fueron temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y le dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero ellas tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo, ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de Moisés, los profetas. Cuando se acercaron a Emaús, Jesús se despidió, pero le dijeron, quédate con nosotros, muy tarde, el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos y cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y les dio a ellos. Entonces los 2 discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Hasta aquí leemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Quiero darle la bienvenida hoy a Víctor, que está con nosotros. Estuvo allí en Paso del Rey el miércoles, así que Dios te bendiga. Bien dijiste que ibas a venir, viniste, así que me gusta tu palabra. Damos un fuerte aplauso de bienvenida a Víctor. Dios te bendiga. Hermanos queridos, hoy quiero hablarles algo acerca de lo que estaba viviendo y de lo que estaba pensando y hablando con el Señor en estos días, en estas vacaciones, hablando con algunos hermanos, hablando con los cristianos en general, con la gente. Y este mensaje que vino a mi corazón cuando le pedí al Señor que me guíe, le puse como título avanzar, retroceder o frenar. Como una pregunta, avanzar, retroceder o frenar. Y leía acerca de esta historia tan famosa de 2 hombres que iban a una aldea, a un campo, a un lugar que se llama Emaús. Emaús representa, en este caso, volver al pasado. Porque cuando Jesús se movió en Jerusalén, toda la gente fue a recibir que venía el Mesías. Venían de todos lados, venían de los lugares de pesca, de los mares, de las costas de los ríos, de las márgenes de los ríos, de las costas del mar, de las ciudades vecinas. Venían de todos lados a Jerusalén porque hizo su famosa entrada triunfante en Jerusalén. Todos cantaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Usted sabe todo lo que pasa en Semana Santa, que ponen el ramo y todas esas cosas que representaban el loor que le daban a Jesús cuando llegaba con gran victoria a Jerusalén. Pero la vuelta a Emaús era como que nos volvimos con las manos vacías. Era volver a lo que vivían antes estos 2 estos 2 discípulos, por lo menos. Era retroceder, significaba que las expectativas que se tenían sobre ciertos acontecimientos que tenían esperanza de vivir, se fueron, se diluyeron. Emaús es el campo, la tranquilidad. Dice que la palabra Emaús puede significar clima templado o aguas termales.
Posiblemente era un lugar, un microclima, un lugar de descanso, de relajación. Y después de tantas cosas que vivieron estos dos discípulos, como vivieron todos, se volvieron a ese lugar. Cuando ellos vuelven, era el día, era la mañana o el mediodía o la media mañana de la resurrección ya de Jesús. Ya había resucitado. Y ellos se volvían a su tierra o a ese lugar de campo, de tranquilidad. Es decir, ya no había nada más que hacer en Jerusalén. Se terminaron las expectativas, se terminaron las ilusiones. Volvamos a nuestro lugar. Como Pedro volvió a la pesca y otros volvían a sus actividades, estos volvían al campo. El fin de las expectativas, el fin de los sueños, el fin de las ganas de que pase algo diferente. Era como escapar de la realidad que no querían enfrentar. ¿Qué realidad? Y la que había quedado en Roma. Eran todos los seguidores de Jesús y Jesús fue colgado, fue asesinado como un traidor, fue asesinado y fue abandonado. Por lo tanto, ellos decían, con este Cristo que murió la enseñanza, murieron las cosas, así que estamos derrotados. ¿Por qué vamos a quedarnos en Roma? Si ya no tenemos, en Jerusalén, donde estaba ahí la movida fuerte bajo el Imperio Romano. Entonces se vuelven a una ciudad, a un campo, a una aldea. ¿Para qué iban a seguir peleando? Porque ellos se acuerdan que le dice aquí, nosotros creíamos que era el Salvador de Israel. Es decir, que nos iba a libertar del Imperio Romano, de los impuestos de Roma, de las leyes de Roma, de la opresión, de los cultos. Ustedes saben que a los emperadores le decían Kyrios, que eran señores, y de hecho algunos pedían hasta que le adorasen, y por lo tanto chocaban con Israel. Así que era una opresión permanente con Israel. Y ellos esperaban, dicen, el libertador de Israel. Y como no pasó nada, se fueron otra vez a Emaús, se perdieron las ilusiones. Íbamos a ser independientes de Roma, íbamos a ser libres, y nuestro gran libertador, nuestro líder, se murió, sin pena ni gloria, y volvieron ellos sin expectativas, sin ganas y sin nada, todo sueño diluido. Lo que Cristo había vivido se diluyó en ellos. ¿Sabe? Cuando yo pensaba esto, veía algunos cristianos que muchas veces les agarra una corriente de espiritualidad, les agarra una corriente de entusiasmo, de expectativas cristianas, milagros, señales, prosperidad, bendición, acontecimientos sobrenaturales, pero parece que se van diluyendo, se van apagando, se va aplacando, van perdiendo el entusiasmo, vuelven a las viejas cosas. Ellos volvieron a Emaús, lo viejo. Pero hay cristianos que vuelven a los vicios de antes, hay otros que vuelven a las quejas de antes, hay otros que vuelven a las palabras de maldición de antes, hay cristianos que vuelven a agarrarse, como dicen. Una vez decía alguien interesante que cuando nosotros estamos en Cristo somos nuevas criaturas, y el viejo hombre es enterrado, es muerto. El viejo Javier es muerto. Pero hay cristianos que parece que pierden las expectativas, las ganas, se enfrían, se diluyen, se marean, se distraen y van a la tumba donde estaba el viejo yo, el viejo hombre, la vieja mujer, la vieja Rosa, el viejo Sebastián, y que abren la tumba y agarran al muerto y andan con el muerto al hombro otra vez. Qué feo andar con el muerto al hombro, ¿no? Qué feo, ¿no? Qué olor, qué asco, un cadáver. ¡Blah! Pero a veces cuando nosotros como cristianos volvemos hacia el pasado, estamos desenterrando el viejo hombre y cargándolo y viviendo la vida actual
como vivíamos antes. Algunos caminan, otros ya llegaron a Emaús. Hay otros que ahora están ya en Emaús. Ya están en las cosas de antes, entraron en la variante, como se dice, de antes, entraron a pensar diferente, como pensaban antes, a decir cosas como las decían antes, porque se diluyeron sus expectativas. Qué feo cuando un cristiano se le diluyen las promesas, las expectativas, los sueños, se vuelven al pasado, vuelven a las cosas antiguas, a los vicios de antes, a la incredulidad de antes. Ahora, yo quiero advertirles en el nombre del Señor, a partir de estos ejemplos, ¿qué cosas nos llevan a retroceder? ¿Por qué retrocedemos? Yo le dije retroceder, avanzar o frenar. Pero ¿qué cosas nos llevan a retroceder o a frenarnos? ¿Qué cosas? ¿Por qué motivos? Y acá, según estos discípulos que iban aquí a Emaús, se notan algunas características de ellos que quisiera compartirla en esta noche. Primero, la primera característica que los lleva a retroceder, a estar frenados o retroceder, acá literalmente retroceden a Emaús, es la falta de renovación mental. Cuando nuestra mente no se renueva en la palabra de Dios, la falta de renovación nos hace retroceder. Se lo voy a explicar. La falta de renovación mental, la falta de renovación de nuestro entendimiento. Dice el versículo 16 que leímos, por favor no se retire de la palabra ahí. Dice, cuando se les acercó Jesús mientras ellos caminaban a Emaús, mientras iban al pasado, mientras volvían a lo viejo, se apareció Jesucristo. Se les apareció para detenerlo. ¡Ey! ¿Dónde están yendo? Paren un poquito, se equivocaron de camino. Todavía hay algo más que hacer en Jerusalén. Ahora voy a parecerme a los discípulos y les voy a dejar un legado, les voy a dejar una promesa, un legado y el poder del Espíritu. Así que todavía faltan cosas en Jerusalén. ¿Para dónde van? Se les apareció con esa intención. Pero ellos seguían caminando y no se dieron cuenta. Escuchen, dice que los discípulos escuchaban a Jesús todos los días las enseñanzas. Y dice que aquí le empezó a hablar. Desde Moisés hasta los profetas le enseñaron, le volvió a repetir todo. Yo me imagino que hasta las mismas historias les contaba. Y no se dieron cuenta. Dice que de pronto se pararon y dijeron, pero como usted no escuchó acerca de lo que pasó en estos días, y que cuando se pararon para mirarlo, para explicarle detenidamente, lo habrán visto al lado. No se dieron cuenta. ¿Saben por qué? Y yo quiero que usted entienda esto en esta noche. Porque su mente no había sido renovada. Porque ellos no lo vieron con sus ojos, ni lo escucharon con sus oídos. Yo se lo expliqué 101 veces, y se lo vuelvo a explicar 102. Nosotros no vemos por los ojos, ni oímos por los oídos. Lo que recibe el oído es un receptor de sonidos, de palabras. Los ojos son receptores de imágenes y es el cerebro el que interpreta las imágenes. Y es el cerebro el que interpreta las palabras, el sentido de las palabras y los sonidos. Es el cerebro lo que interpreta. Cuando usted ve a una persona y dice, esta persona la conozco, sus ojos no lo reconocen. Es su mente la que reconoce, porque la mente tiene en la memoria la figura, los ojos, el rostro de quien usted ha visto, y cuando los ojos vuelven a tomar esa imagen, usted ya tiene una imagen en la memoria, en la mente. Entonces dice, esto que estoy viendo es esto que está en mi mente. ¿Me está siguiendo, por favor? Entonces usted hoy escucha la palabra de Dios, pero si escucha la palabra de Dios sin renovar su mente, usted va a escuchar un mensaje cualquier, se lo voy a decir en castellano, usted va a escuchar cualquier verdura. No, va a escuchar lo que usted quiere escuchar en su molde. Porque en la mente usted tiene un molde, tiene una memoria, tiene una matriz, tiene como una referencia. Y cuando toma su imagen y escucha y ve algo, huele también algo, usted está
refrescando su memoria, su cabeza, su mente. Por eso la Biblia dice, renueven su mente. Pídale al Señor que renueve su mente para que usted tenga códigos nuevos. ¿Me está escuchando? Espíritu inmundo, te reprendo y te echo fuera. Usted va a escuchar la palabra de Dios, pero si usted tiene una matriz religiosa, usted va a escuchar todo en función de la religión que tiene en su cabeza. Si usted tiene un problema que le dio demasiado valor al problema y lo agrandó el problema y lo besó al problema, le dijo, ¿qué problema que tengo? Y camina con el problema, lo abraza, lo besa, problema, te amo, te quiero. Porque hay gente que tiene un problema y está todo el día en su mente con su problema. Hoy no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, tengo un problema, tengo que pagar esto, ¿cómo? Y está su mente tomada por el problema. Yo le estoy hablando y usted está en el problema y dice, Emaús, ¿qué problema? Que no está entendiendo. Porque usted no recibe ni con los ojos, ni con los oídos, ni con los sentidos. Usted recibe con su mente, con su entendimiento. Entonces necesita renovar su mente. Por eso, para que usted frene o retroceda, lo único que tiene que hacer es dejar su mente como está. Con ideas antiguas, con matrices erróneas, con ideas equivocadas que no surgen de la palabra de Dios. Ese es el problema por el cual retrocedemos. Porque usted vivió algo en esta semana y lo procesó con la mente de antes. Entonces llega el fin de semana, no se congrega, se queja, se pelea en la casa, tiene este problema, tiene el otro. ¿Por qué? Porque ha procesado lo que ha vivido en la semana con una mente sin renovar, y en lugar de haber renovado su mente en el entendimiento, en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, sacándose lo viejo y dejando que el Espíritu Santo renueve su mente, entonces como usted no lo ha hecho, usted procesa y pelea la batalla de la vida con las mismas herramientas que fracasó durante años. Ay, no puedo superar este estado de ánimo. ¿Qué hago? Se come algo, se va a comprar algo, se va a la casa de fulano, hace una reunión, se va con amigos, cualquier cosa para tratar de cambiar ese ánimo. Eso lo hacía cuando tenía sin Cristo y se enterraba cada día más. Pero cuando conocimos la palabra de Dios, tenemos que renovar nuestra mente y decimos, esta situación yo la voy a superar, voy a restaurar mi vida a través de una mente cambiada. Pero ¿qué pasó con estos hombres? Estaban escuchando a Jesús. Jesús le está diciendo, Moisés dice la palabra que Jesucristo vendrá y salvará y resucitará. Y ellos, hace 3 días que murió. Porque su mente estaba en el pasado. Porque su mente estaba en el problema. Porque su mente estaba en el conflicto que habían vivido hace 3 días. Estos estaban en la mente en 3 días, pero hay cristianos que son cristianos y tienen los problemas de hace 45 años, tienen los problemas de hace 20 años y están diciendo, no, lo que pasa, que mis hijos, que mi padre, que mi abuelo, que la casa, que los papeles, que qué sé yo, y está pensando siempre lo que ha pasado antes, porque procesan la situación con un pensamiento antiguo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué retrocede? Porque ¿cómo estaban estos hombres? Tristes. Tenían a Jesús al lado y estaban tristes. ¿Me está siguiendo? Hay muchos que tienen a Cristo y conocían al Espíritu Santo y gloria, aleluya, y milagros, señales. Me decía alguien que había ido a Colombia hace unos años atrás, que había conocido la experiencia y la vivencia del Espíritu Santo y tremendo. Y estaba hoy viviendo los mismos vicios cuando no tenía a Cristo. ¿Para qué le sirvió? Dígame, ¿para qué? Claro, escuchan a Jesús la palabra, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Pero yo tengo, escúchame, sacate el problema, escuchá lo que dice la palabra de Dios. Jesús está caminando junto a ti. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Dios de poder. Lo escuchamos en la canción. El mismo Dios de poder, de milagros, de señales, de maravillas, estaba caminando con ellos. Estaba hablándole de las mismas enseñanzas que les mostró cuando sanó a los enfermos, cuando libertó a los endemoniados, cuando multiplicó el pan, cuando multiplicó los peces, cuando hizo milagros. El mismo Dios caminaba, pero ellos estaban tristes porque su mente lo había cambiado.
Si uno entra a la iglesia y escucha la palabra de Dios, la palabra fresca de Dios, renovada de Dios, con un espíritu religioso, con un espíritu de duda, con un espíritu de desconfianza, ¿usted qué va a salir? Usted va a escuchar la palabra y va a decir, esta palabra me genera duda, me genera desconfianza. ¿Por qué? Porque usted no lo escuchó con la mente de Cristo, usted lo escuchó con la mente de atrás, de los años atrás o de experiencias negativas de antes. Entonces estos hombres necesitaban cambiar su mente. Nosotros necesitamos cambiar nuestras mentes. Sus mentes estaban encerradas, alimentadas y fortalecidas por la derrota que tuvieron hace 3 días cuando murió Jesús. Pero Jesús ya había resucitado y no se enteraron. ¿Cuántos dicen amén? Ay, es que nadie me dijo, lo tenés caminando con vos. Te está hablando y te está diciendo, hasta tonto les dijo. Aquí dice la palabra, el versículo 25 le dijo, qué tontos son ustedes. Así que lo tenían recontra al lado a Jesús y no se dieron cuenta. No era una cuestión de poder o no, sino que ellos no habían cambiado su mente. Nuestra mente tiene un molde equivocado, una matriz de error. Leemos y escuchamos la palabra de Dios, la Biblia, pero la metemos en el molde del error. Ejemplo, Cristo sana, Él tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces usted está enfermo. Yo escucho así. Escucho a los cristianos. Ayer fuimos a jugar a la pelota, estoy dolorido un poco de la rodilla. Ya me iba el Señor y dije, hoy me tiene que sanar acá. Tómate algo. Eso lo hacíamos con el molde de antes. Servíamos a los medicamentos, gastábamos plata en medicamentos, en antibióticos, en esto, en lo otro. Yo estaba pensando hoy, en los últimos 5 años creo que tomé un diclofenac para demostrarle que no me hizo nada, y no me hizo nada. Y después 2 aspirinas para que me venga la fiebre, me suba la fiebre y se me vaya en 5 años. Gracias a Dios. Porque Dios es nuestro sanador. Entonces, si la Biblia dice, Dios es nuestro sanador, y cuando usted está enfermo, toma un remedio, yo no digo si está bien o está mal, no le estoy hablando de eso. Lo único que le estoy diciendo es que usted hacía lo mismo que hacía antes que no tenía a Cristo, tomaba un remedio. ¿Dónde está la diferencia? Dígame, ¿dónde está la diferencia? Porque si Cristo es el que sana, entonces dígame la diferencia, porque si no, estamos hablando mentiras. Porque si no, estamos inventando algo que no es. Si antes de tener a Cristo también tomábamos remedio y los medios, porque ahora decimos Cristo sana, entonces nosotros interpretamos con la mente no renovada, no transformada por el poder de Cristo, y entonces decimos Cristo sana por medio de los médicos, por medio de los antibióticos y por medio de la enfermera. Eso lo decíamos antes de conocer a Cristo. ¿Qué descubrimiento hicimos? Eso es lo que hacíamos antes. Antes también sanaban con el médico, la operación, la enfermera y la mar en coche. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, Cristo es mi sanador. Estaba leyendo la historia de un hombre que fue y le dijo, Señor, tengo mi hijo enfermo. Dice, quédate tranquilo, tu hijo ya está sano. Entonces él se volvió y se encontró con los sirvientes. Le dijo, ¿tu hijo está sano? Sí. ¿A qué hora se sanó? A la 1 de la tarde. Dice, a esa hora Jesús me dijo, Cristo está sano. A esa hora Cristo me dijo, ya está sano tu hijo. ¿Sanó por medio de los médicos? No. ¿Sanó por medio de la enfermera? No. ¿Sanó por una operación? ¿Antibiótico? ¿Curandero? ¿Brujo? ¿Mago? No. Sanó por la palabra de Dios, la palabra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Me faltará, nada me faltará. Ay, me falta esto, me falta lo otro, qué mal estoy. Entonces usted interpreta la realidad por medio de una mente sin transformar por la palabra de Cristo. Y estos hombres escuchaban a Jesús, lo veían, pero estaban tristes y seguían caminando a Emaús. No les sirvió de nada. Hermanos queridos, no les sirvió de nada. Para retroceder, para volver a Emaús, quédate con la mente sin transformar, quédate con la mente sin renovar por Cristo. La Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente renovados por el Espíritu de vuestro entendimiento. En Romanos 12, el Espíritu Santo tiene que renovar nuestra mente. Amén. Segundo, darle lugar a los sentimientos negativos. Cuando vos te pones a pensar en negativo,
Vieron que usted va a un negocio y dice, qué mal que está todo, sé que está mal, y empiezan, está todo mal, y ya todo el ambiente, todo, y quieren matarse todo. Porque nos contagiamos de un ambiente negativo. Nunca, mire, Jesús resucitó, se le apareció. Y luego se le apareció a los apóstoles, se le apareció a los demás, y cuando se le apareció a todo, antes de ascender a los cielos, acá estoy yo, la pasé muy mal, me clavaron en la cruz, cómo me golpearon, qué dolor que pasé, qué triste que estuve, ¿dónde estaban ustedes? Jamás miró hacia atrás Jesús, jamás recordó lo que había pasado. Él dijo, ahora tengo un cuerpo glorificado, ahora resucité con poder y voy hacia el Padre. Él estaba mirando lo bueno que había por delante. ¿Cuántos dicen amén? Ay, qué mal que estoy. Dejá de pensar en lo malo, en lo negativo. Dice la palabra, estaban tristes. Se dejaron embargar por lo que pasó, la cruz, los látigos. Pero Jesús no resucitó para mostrar lástima ni para contar el pasado. Se levantó para completar la obra. Se levantó para motivarlos, para enviarlos y para dejarle un legado. Hay veces que, hermanos queridos, nos detenemos a ver lo malo, ves el pasado, pero nosotros tenemos que ver lo bueno, lo que vamos a recorrer, la experiencia que logramos. Ahora estamos más experimentados que antes, ahora conocemos más, sabemos más. Jesús está vivo, Él tiene el mismo poder y la misma autoridad. Hermanos queridos, dejemos de embargarnos por un pensamiento negativo. No, es que nadie me ayuda. ¡Olvídate! ¿Cuántos dicen amén? ¡Ya está! No te dejes embargar por un pensamiento, por una idea, por un sentimiento negativo. No sirve para nada. En el 18 se pararon y dijeron, ¿pero cómo? Comenzaron a recriminarle a Jesús mismo. Con fastidio le decía, pero no te das cuenta, no sabes lo que pasó en estos días, ¿dónde estaba? En estos días mataron a un hombre inocente, era él. Estaban fastidiosos por la situación, molestos. A veces que nos ponemos molestos por tonterías, por pavadas, por dificultades que son superables, porque en Cristo todo lo podemos. Podemos superar todas las cosas en Cristo. Entonces, ¿por qué estamos fastidiosos? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos derrotados? Ellos estaban embargados de la tristeza, llenos de un pensamiento de derrota. ¡Ay, qué mal! Mi familia, los problemas, las deudas. ¡Oh! ¿Pero qué es eso, hermano? Nosotros tenemos que tener otro espíritu, tenemos que tener otro pensamiento, otro sentimiento. Se usa la misma energía para ver lo malo que para ver lo bueno. Se usa la misma energía vital para reclamar y buscar a culpables que para proyectarse en soluciones beneficiosas. Usamos la misma capacidad, entonces usemos la correcta. ¿Cuántos dicen amén? Jesús estaba ahí para animarles, para alentarles. De hecho, cuando le hablaba con tal entusiasmo que usted, vamos a leerlo, dice la palabra de Dios, los dos discípulos, acá, en el 31, al final, dice, ¿no es verdad que cuando Él, 32, nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones? Porque Jesús no estaba hablando con un espíritu de derrota. Hay nadie que te va a decir, che, Fe, ponele gana, loco, ¿qué va a hacer? Estamos arruinados. Así, va y se pega un tiro. Decía, no, la palabra de Dios dice de los profetas, dice de la palabra que viene el Salvador. Él estaba transmitiéndole la palabra viva. Entonces sus corazones ardían, había un entusiasmo, había una gana, no se daban cuenta todavía, pero algo estaba pasando por dentro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué estamos retrocediendo, hermano? Porque pensamos en los problemas, lo negativo, en las cosas que no salieron, en lo que todavía no alcanzamos, y nos enfocamos en eso y perdemos fuerza, energía, ganas, entusiasmo, expectativas, perdemos deseo, perdemos todo. Pero ellos no entendían que Jesús vino a cambiar la realidad. Por eso te digo que no te enfoques en los sentimientos negativos. La tercera cosa, rápido, no asumir responsabilidades también nos hacen retroceder. No hacerse cargo, como se dice.
Dice la palabra de Dios que ellos le dijeron, ¿no has escuchado? Versículo 19, lo que hicieron con Jesús, el profeta, lo que hicieron, lo que han hecho con él. Los demás, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cómo que no? Tenemos que hacernos cargo de las cosas que hicimos. Somos responsables de nuestros actos. Alguien diga amén. Entonces dijeron todos, usted, yo, todos matamos a Cristo con nuestros pecados, porque la Biblia dice que Él cargó el pecado de todos nosotros y ahí en la cruz lo entregó. Entonces todos estaban, lo que hicieron, mire lo que dice, los sacerdotes principales, versículo 20, nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran por culpa de ellos. Nosotros no tenemos nada que ver. Hay gente que agarra y le echa la culpa al pastor, al profeta, al sacerdote, al líder, a este, al otro, y fue fulano, fue mengano, fue sultano. No, que la religión, que la mar en coche. Somos responsables de las cosas que hacemos y dejamos de hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué los sacerdotes y qué otros más? Vos y yo lo matamos a Cristo cuando le dimos la espalda, cuando nunca ni siquiera nos interesamos en las historias de la Biblia. Es el libro más vendido del mundo, en cientos de miles de idiomas y dialectos está la Biblia para que usted la lea hasta en jeringoso. Y hermano querido, y nosotros nunca ni nos interesamos en Cristo. Ahí lo estamos matando, lo estamos enterrando. Somos responsables de las cosas que hacemos y dejamos de hacer. Pero también, sobre todo, escuchen esto, hermano, por favor, présteme atención en esto. No somos responsables, ¿saben por qué? Porque no, dice, ellos no entendieron nada. Mire, paremos un poquito acá, con la música, con todo. Hasta el ventilador quisiera apagar, pero escuche. No entendemos el Evangelio, no entendemos la Biblia, no entendemos nada. No entendemos, mire, le dijo ellos, nosotros esperábamos al Salvador de Israel. Jesús estuvo caminando 3 años, todos los días le dijo, mi reino no es de esta tierra, mi reino no es de esta tierra. Y ellos esperaban que alguien se levante para matar al emperador de Roma y decir, ahora reinamos nosotros. Y Dios dijo, no es una cuestión territorial, no es una cuestión de hombres, de imperio, es una cuestión espiritual. No es una libertad que se logra cuando se levantan estos grupos que levantan banderas de nacionalismo y tantas cosas, porque ahí no está la libertad está dentro con Cristo Jesús. Entonces la libertad, y dijo, Jesús le dijo, no es de que esperaban al Salvador de sus almas. No entendieron un pepino, no entendían ni jota. Miren, hermano, yo me agarro la cabeza, escucho cada cosa. En estos meses han pasado cosas, gente ha pasado y me han dicho cosas. No entendieron nada. Digo, no entendieron nada. ¿Para qué uno le explica? No entiende. Hubo alguien que me decía, no, pastor, porque yo escuché una parte del mensaje, porque encima escuché una parte. Y de pronto dijo una frase. Entonces yo hice lo que dice. Es como si, yo le cuento la historia de Abraham cuando fue, dijo, mintió que era la hermana. Entonces, dijo que hay que mentir, entonces yo ahora miento en el trabajo. Si usted miente en el trabajo le va a ir mal. ¿Cuántos dicen amén? No entiende nada, agarra una frase y la meten allá, y una idea. Gente endemoniada hasta los tuétanos, nomás. Gente que tiene más demonios que los demonios, y agarra y dice, no, porque ahora estoy en la campaña de Anacondia. Yo siempre digo lo mismo, hacen de demonio. ¿De qué hacen en la campaña de Anacondia? Pero si no saben, no pueden liberarse de todos los demonios que le están sobre encima. Se distraen, piensan que el Evangelio es en una campaña, piensan que el Evangelio... El otro día me decían, en la iglesia, es que no hay tanta gente. Claro, había mucha gente. Pero cuando dice la Biblia que en los postreros tiempos la gente tendrá picazón de oír la palabra de Dios. Entonces cuando escucha la palabra de Dios, les empieza a picar. Yo le digo, mirá, fulano, mengano, sultano, perengano, pero le mostraba 20 o 15 que estaban antes sentados
El que estaba sentado a tu derecha, mejor dicho, se lo voy a explicar diferente. El que estaba sentado adelante, igual no es de acá, así que quédese tranquilo. El que estaba sentado adelante, esa mujer tenía a su esposo sentado allá y estaban enojados. Pero este muchacho que estaba acá se acostaba con ella, pero también se acostaba con este que estaba acá. No le estoy hablando mentiras. Y después la otra que estaba acá estaba de novio con esto, pero estaba con un hombre que quería que la embarace. No le estoy diciendo tontería, le estoy hablando de cristianos, supuestamente, bautizados y todo lo demás, supuestamente, digo, ¿no? ¿Para qué quiero que esté sentado ahí? Claro, no aguantaron, porque cuando hablamos de la palabra de Dios me está molestando, déjenme, yo quiero escuchar una palabrita, pero no me digan si ando con 1, 2, 3 mujeres. Entonces no quisieron estar más. Ay, no están, y bueno, ¿qué va a hacer? Yo no le dije que se vayan, le dije que se arrepientan de sus pecados y que le pidan perdón a Dios. Y el Señor los va a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no quiero y quiero seguir estando con la mujer del otro, me voy. En un lugar donde nadie lo sepa. Total. Ustedes saben que muchos líderes, mientras que vengan y le den platita, no sé, no veo nada, no sé, venga, abrazo, que Dios lo bendiga. Pero mirá que se está acostando. ¡Ah, Dios te va a ayudar! Así no es, hermano. Hay gente que no entiende nada. Ellos no entendían nada. Ahora sí pueden seguir, gracias. Pero ¿qué dice? Escuche, dice, versículo 25, tan tontos son ustedes que no pueden entender. Le dice a los dos. Fuerte Jesús. Tan tontos que no pueden entender. ¿Qué no podían entender? No podían entender lo que le estaban diciendo, porque la irresponsabilidad era la falta de conocimiento. Ay, yo no sabía, lo lamento. Lo lamento. Usted comete una infracción, no sabía que no se podía estacionar acá, lo lamento, pague la multa, pero no sabía y tenía que saberlo, no sé, no es mi problema. Entonces, cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, ay, yo la ignoraba, lo lamento, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Por eso Dios la dejó. ¿Cuántos dicen amén? Y lo último y termino, porque hoy vamos a dejar de retroceder y vamos a sacar el freno de mano y vamos a avanzar. ¿Cuántos dicen amén? La incredulidad. ¡Wow! La incredulidad, hermanos. El versículo 22, mire lo que dice. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Mire qué susto nos dieron. ¿Qué susto? ¿Por qué se asustaron? Porque nos dijeron que no estaba el cuerpo. Mirá vos, mirá si se lo robaron, pobrecito. Y encima 2 ángeles le dijeron que había resucitado. ¡Ay, Dios mío, están locas! ¿Se tomaron algo? Incrédulos. Jesús le había dicho que iba a resucitar el tercer día. Yo el tercer día, desde las 0 horas, estaría así expectante. Hoy tiene que resucitar. En cualquier momento, ¿dónde se aparece? Ni bolilla le dieron. Ni entendieron ni creían, ¿no? Si murió clavado, ¿qué va a resucitar? Incredulidad. ¿Qué me va a sacar el tumor? ¿Qué me va a operar la hernia el Señor? ¿Qué me va a hacer esto? ¿Para qué? ¿Cómo lo va a hacer? Pues Jesús dijo, ¿hay algo que es imposible para mí? Nada, para Dios todo es posible. ¿Usted cree o no cree? ¿Usted le cree? Jesús dijo, en Jerusalén no pude hacer muchos milagros por la incredulidad que había. Entonces se fue a Galilea y ahí hizo todos los milagros, casi todos los milagros que están en la Biblia los hizo en Galilea. Porque en Jerusalén no creían en Él. Porque en Jerusalén no tenían confianza. Incredulidad, hermano. Incredulidad. Sí, pero nada, hermano. Al que cree, todo es posible. Al que cree, Dios puede hacer cosas grandes, cosas maravillosas, cosas impensadas, cosas increíbles. Miren lo que dice. Tan tontos son ustedes que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer? ¿Por qué? ¿Por qué son lentos para creer? Crea. Soy yo, estoy vivo, tengo el mismo poder que mostré antes, lo tengo ahora. Y hoy, 2018, 2 de febrero, Dios tiene el mismo poder y la misma autoridad. Póngase de pie, por favor. ¡Aleluya!
al que cree, todo es posible. Hizo milagros tremendos porque creyeron en lo que Dios podía hacer. Hermanos queridos, debemos renunciar a la incredulidad para poder aceptar que todo es posible. Cuando no creemos nos estancamos. No creemos, volvemos a Emaús. Volvemos a lo nuestro. Voy a volver a hacer las cosas con mi fuerza. Te fue mal con tu fuerza, no lo hagas más. Ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo fuerte: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aplaudo al Señor bien fuerte. Vamos, alabamos, glorificamos, exaltamos el nombre del Señor. Dios le bendiga. Reciba la palabra. No vaya a Emaús, no vuelva al pasado, no vuelva a los vicios. Camina hacia adelante con Cristo en victoria. Aleluya.